Nuestra nación ha regresado, más grande, mejor, más rica y más fuerte que nunca. Hoy nuestra frontera está segura, nuestro espíritu se ha restaurado, la inflación se está desplomando, los ingresos aumentan rápidamente, la economía está en pleno auge y avanza como nunca antes, y nuestros enemigos están asustados. Nuestro ejército y policía están equipados y Estados Unidos vuelve a ser respetado quizás como nunca antes. Después de 4 años en los que millones y millones de inmigrantes ilegales cruzaron nuestras fronteras sin ningún tipo de control ni supervisión, ahora tenemos la frontera más sólida y segura de la historia de Estados Unidos por mucho. En los últimos 9 meses, no se ha admitido a ningún inmigrante ilegal en Estados Unidos. Pero siempre permitiremos la entrada legal de personas que amen a nuestro país y trabajen arduamente para mantenerlo. El flujo de fentanilo mortal a través de nuestra frontera se ha reducido en un récord del 56% en un año. Y el año pasado, la tasa de homicidios experimentó su mayor descenso registrado en la historia. Esta es la mayor caída, piénsenlo, en la historia registrada, la cifra más baja en más de 125 años, en el año 1900. De hecho, mucho antes de que mi maravilloso padre, tuve un padre maravilloso, Fred, antes de que incluso él naciera, mucho antes de que él naciera. En 12 meses, mi administración ha reducido la inflación subyacente a su nivel más bajo en más de 5 años y en los últimos 3 meses de 2025 bajó al 1.7%. La gasolina, que alcanzó un máximo de más de $6 por galón en algunos estados bajo mi predecesor, fue sinceramente un desastre. Ahora está por debajo de los $2.30 por galón en la mayoría de los estados y en algunos lugares a $1.99 por galón. Y cuando visité el gran estado de Iowa hace apenas unas semanas, incluso vi que la gasolina costaba $1.85 por galón. Con la creación de miles de nuevas empresas en fábricas, plantas y laboratorios, hemos creado 70,000 nuevos empleos en la construcción en muy poco tiempo. Y se está haciendo cada vez más grande y fuerte. Nadie puede creer lo que está viendo. La producción petrolera estadounidense ha aumentado en más de 600,000 barriles diarios y acabamos de recibir de nuestro nuevo amigo y socio, Venezuela, más de 80 millones de barriles de petróleo. Nuestro país está ganando de nuevo. De hecho, estamos ganando tanto que realmente no sabemos qué hacer al respecto. La gente me dice, por favor, por favor, por favor, por favor, señor presidente, estamos ganando demasiado, ya no podemos más. No estábamos acostumbrados a ganar en nuestro país hasta que llegó usted. Siempre era perder, pero ahora estamos ganando demasiado. Y yo digo, no, van a ganar de nuevo. Van a ganar a lo grande, van a ganar más que nunca. Y para demostrarlo, para demostrar ese punto, aquí con nosotros esta noche está un grupo de ganadores que acaba de enorgullecer a toda la nación. El equipo masculino de hockey olímpico, ganador de la medalla de oro. Pasen aquí. Esta es la primera vez que los veo levantarse. Y de hecho, no todos se pararon. Solo quiero decirles que los miembros de este gran equipo de hockey van a estar muy contentos de saber que gracias a su voto y al mío, y en este caso mi voto fue más importante, pronto le entregaré a Connor nuestro mayor honor civil que se les otorgará y que se ha otorgado a muchos atletas a lo largo de los años. Pero cuando digo muchos, no demasiados, solo como 12. Y se llama el mayor honor civil de nuestro país, la Medalla Presidencial de la Libertad. Así que este será un año para celebrar a nuestro país y a los héroes que lo han mantenido libre.
Hombres como Buddy Taggart. A los 17 años, Buddy se ofreció como voluntario para defender a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, sirviendo en el Pacífico bajo el mando del gran general Douglas MacArthur. Luchó con valentía en la famosa batalla de Manila y trabajó tan duro que resultó gravemente herido y casi muerto por las ametralladoras enemigas en Luzón. Y hace 81 años, este mes, liberó el campo de internamiento más grande de Filipinas, uno de los más grandes del mundo, pero recibió numerosos honores, incluyendo un corazón púrpura y una estrella de bronce. Y regresó a casa, formó una familia y esta noche está en la galería esperando con ansias el 4 de julio de 2026, su cumpleaños número 100. Buddy, eres un hombre valiente y te saludamos. Incluso en tiempos de desafío, contratiempos y gran dolor, el espíritu de 1776 siempre ha brillado con fuerza. Y fue el 4 de julio del año pasado cuando las aguas de la inundación arrasaron un campamento de verano para niñas en el centro de Texas. Fue una de las peores cosas que he visto. Yo estuve allí subiendo casi 8 metros en cuestión de minutos, cobrándose trágicamente muchas vidas, y todos recuerdan eso. Y la niña de 11 años, Millie Kate McClymont, mientras las aguas amenazaban con arrasarla, cerró los ojos y rezó a Dios. Ella creyó que iba a morir, pero sus oraciones fueron respondidas cuando el nadador de rescate de la Guardia Costera, Scott Ruskin, descendió de un helicóptero. Nadie sabía de dónde venía. Esta fue la primera misión de rescate de Scott. Un joven muy valiente, un genio, siempre el mejor de su clase. Y rescató no solo a Millie Kate, sino a otras 164 personas. Así que, suboficial Ruskin, me complace informarle que le concedo la Legión al Mérito por su extraordinario heroísmo, que es lo que fue, un heroísmo extraordinario. Gracias. El año pasado insté a este Congreso a comenzar la misión aprobando los mayores recortes de impuestos en la historia de Estados Unidos, y nuestras mayorías republicanos lo hicieron de maravilla. Gracias, republicanos. Todos los demócratas, cada uno de ellos, votaron en contra de estos recortes de impuestos masivos, tan importantes y tan necesarios. Ellos querían aumentos de impuestos a gran escala para perjudicar a la gente. Pero nosotros nos mantuvimos firmes y con la gran y hermosa gran ley les dimos 0 impuestos sobre las propinas, 0 impuestos sobre las horas extras y 0 impuestos sobre la seguridad social para nuestros queridos adultos mayores. Una de las principales razones de esta asombrosa recuperación económica de nuestro país, la mayor de la historia, donde el Dow Jones superó los 50,000 antes de lo previsto y el S&P alcanzó los 7,000 puntos, donde se esperaba que lo hiciera durante muchos años, fueron los aranceles. Yo usé estos aranceles, invertí cientos de miles de millones de dólares para lograr grandes acuerdos para nuestro país, tanto económicos como de seguridad nacional. Y todo funcionaba bien. Países que nos estafaron durante décadas ahora nos estaban pagando cientos de miles de millones de dólares. Y nos estafaban terriblemente. Todos lo saben. Todo el mundo lo sabe. Incluso los demócratas lo saben, pero no quieren decirlo. Y aún así, estos países ahora están contentos, y nosotros también, porque hicimos acuerdos. Todos esos acuerdos están cerrados y ellos están contentos. No están ganando dinero como antes, pero nosotros estamos ganando mucho dinero. No había inflación, sino un crecimiento tremendo. Y la gran noticia fue cómo Donald Trump acertó con el pronóstico económico, mientras que 22 ganadores del Premio Nobel de Economía se equivocaron por completo. Se equivocaron de verdad. Y luego, hace apenas 4 días, un desafortunado fallo de la Corte Suprema acaba de llegar. Es un fallo muy desafortunado.
Pero la buena noticia es que casi todos los países y corporaciones quieren mantener este acuerdo que ya alcanzaron. ¿Cierto, Scott? Sabiendo que el poder legal que yo tengo como presidente para llegar a un nuevo acuerdo podría ser mucho peor para ellos. Así que seguirán trabajando por el mismo camino exitoso que negociamos antes de esta desafortunada intervención de la Corte Suprema. A muchos estadounidenses también les preocupa que la demanda energética de los centros de los datos de la IA pueda aumentar injustamente sus facturas de electricidad. Así que esta noche me complace anunciar que he anunciado el nuevo compromiso de protección al contribuyente. Les estamos diciendo a las grandes empresas tecnológicas que tienen la obligación de cubrir sus propias necesidades energéticas. Pueden construir sus propias centrales eléctricas como parte de sus fábricas para que los precios no suban y en muchos casos los precios de la electricidad para la comunidad pueden disminuir considerablemente. Esta es una estrategia única porque nunca se ha utilizado en este país. Tenemos una red eléctrica obsoleta. Nunca podría manejar la cantidad de electricidad necesaria. Así que les digo que pueden construir su propia planta y van a producir su propia electricidad. Esto va a garantizar la capacidad de la empresa para obtener electricidad y al mismo tiempo reducirá los precios de la electricidad para ustedes, lo cual podría ser muy significativo para todos ustedes, las ciudades y los pueblos. Verán estos resultados positivos en los próximos años. La mitad de los estadounidenses que trabajan aún no tienen acceso a un plan de jubilación con contribuciones equivalentes a su empleador. Para remediar esta grave disparidad, anuncio que el próximo año mi administración dará a estos trabajadores estadounidenses, a menudo olvidados, personas excepcionales, las personas que construyeron nuestro país, acceso al mismo tipo de plan de jubilación que se ofrece a todos los trabajadores federales. Vamos a igualar su contribución con hasta $1,000 cada año mientras garantizamos que todos los americanos puedan beneficiarse de un mercado bursátil en alza. Vamos a asegurarnos también de que los miembros del Congreso no puedan lucrar corruptamente usando información privilegiada. Se pararon para eso. No lo puedo creer. ¿Se pondrá de pie Nancy Pelosi si está aquí? Lo dudo. Aprueben la ley para detener el tráfico de información privilegiada sin demora. Cuando se trata de la corrupción que está saqueando Estados Unidos, no ha habido un ejemplo más impactante que el de Minnesota, donde miembros de la comunidad somalí han saqueado aproximadamente $19,000 millones del contribuyente estadounidense. Y tenemos toda la información y de hecho la cifra es mucho mayor. California, Massachusetts, Maine y muchos otros estados son aún peores. Y este es el tipo de corrupción que destroza el tejido social de una nación. Y estamos trabajando en ello como nunca antes. Así que esta noche, aunque ya comenzó hace 4 meses, anunció oficialmente la guerra contra el fraude que liderará nuestro gran vicepresidente J.D. Vance. Delilah Golden tenía solo 5 años en junio de 2024 cuando un tráiler de 18 ruedas se estrelló contra su coche parado que circulaba a 96 kilómetros por hora o tal vez más. El conductor era un inmigrante ilegal admitido por Joe Biden y con licencia de conducir comercial por políticos de fronteras abiertas en California. Los médicos dijeron que Delilah nunca podría caminar ni hablar, ni que iba a tener una buena vida, ni siquiera iba a poder volver a comer. Pero contra todo pronóstico, ahora está en primer grado aprendiendo a caminar y está aquí esta noche con su padre, Marcus, un hombre fantástico. Delilah, por favor, eres una gran inspiración. Por favor, ponte de pie. Muchos, si no la mayoría de los inmigrantes ilegales no hablan inglés y ni siquiera pueden leer las señales de tráfico más básicas sobre dirección, velocidad, peligro o ubicación. Por eso esta noche pido al Congreso que apruebe lo que vamos a llamar la ley Delilah, que prohíbe a cualquier estado otorgar licencias de conducir comerciales a inmigrantes ilegales.
Y ayer, como probablemente vieron en la Casa Blanca, organicé una ceremonia con estadounidenses que perdieron a sus seres queridos por el flagelo de la inmigración ilegal. Gente que llegó a nuestro país. ¿Cómo permitimos que eso sucediera con nuestras fronteras abiertas? Esas son las madres y familias ángeles que durante décadas nuestro gobierno traicionó y nuestra prensa ignoró por completo. Fue terrible, difícil de creer, la verdad. En 2023, una animadora de secundaria de 16 años llamada Lisbeth Medina debía actuar en el desfile navideño de su ciudad, pero nunca llegó. Su madre Jacqueline fue a casa a buscarla y la encontró muerta en una bañera, sangrando profusamente tras 25 puñaladas. El asesino de Lisbeth fue un inmigrante ilegal previamente arrestado que irrumpió en la casa y extinguió brutalmente, de forma realmente brutal, la luz más brillante en la vida de su familia, con violencia y saña. Su desconsolada madre está en la galería para recordarlos a todos en esta Cámara por qué estamos deportando a los delincuentes ilegales de nuestro país en cifras récord y por qué los estamos sacando de aquí rápidamente. No los queremos. Nunca podremos olvidar que muchos en esta sala no solo permitieron la invasión fronteriza antes de que yo regresara, sino que lo volverían a hacer si alguna vez tuvieran la oportunidad. Si alguna vez fuesen elegidos de nuevo, abrirían estas fronteras a algunos de los peores criminales del mundo. Lo único que se interpone entre los estadounidenses en una frontera abierta ahora mismo es el presidente Donald J. Trump y nuestros grandes patriotas republicanos en el Congreso. Gracias. Y mientras hablamos, los demócratas en esta Cámara han recortado todos los fondos para el Departamento de Seguridad Nacional. Han recortado todo. Han instituido otro cierre demócrata. El primero nos costó 2 puntos en el PBI. 2 puntos que perdimos en el PBI, lo que probablemente los hizo bastante felices. Ahora han cerrado la agencia responsable de proteger a los estadounidenses de terroristas y asesinos. Así que esta noche exijo la restauración completa e inmediata de todos los fondos para la seguridad fronteriza, la seguridad nacional de Estados Unidos y también para ayudar a la gente a limpiar la nieve. No tenemos dinero por culpa de los demócratas y sería genial. Me encantaría ayudarlos a limpiar la nieve, pero no nos dieron dinero. Una de las grandes ventajas del informe del Estado de la Unión es que brinda a los estadounidenses la oportunidad de ver con claridad lo que realmente creen sus representantes. Por eso, esta noche invito a todos los legisladores a unirse a mi administración para reafirmar un principio fundamental. Si están de acuerdo con esta declaración, pónganse de pie y muestren su apoyo. El primer deber del gobierno estadounidense es proteger a los ciudadanos estadounidenses y no a los inmigrantes ilegales. No es una vergüenza. Deberían avergonzarse. El no ponerse de pie. Deberían avergonzarse. Por eso también les pido que acaben con las ciudades santuario mortales que protegen a los criminales y que promulguen sanciones severas para los funcionarios públicos que bloquean la deportación de extranjeros delincuentes y en muchos casos capos de la droga y asesinos en todo nuestro país. Ellos están bloqueando la deportación de estas personas y deberían avergonzarse. Y quizás lo más importante, les pido que aprueben la ley Safe America. Impidan que los inmigrantes ilegales y otras personas sin permiso voten en nuestras sagradas elecciones estadounidenses. El fraude electoral es rampante, es muy rampante. Y es muy simple. Todos los votantes deben mostrar su identificación.
Todos los votantes deben mostrar prueba de ciudadanía para votar. Y no más boletas de voto por correo fraudulentas, excepto por enfermedad, discapacidad, servicio militar o viaje. Ninguna excepción. En la galería esta noche están Sage Blair y su madre Michelle. En 2021, Sage tenía 14 años cuando las autoridades escolares de Virginia intentaron cambiarle el género, tratándola como a un niño y ocultándoselo a sus padres. Y cuesta creerlo, ¿cierto? Poco después, Sage, confundida, huyó de casa y fue encontrada en una situación terrible en Maryland. Pero un juez de izquierda se negó a devolver a Sage a sus padres porque ellos no declararon inmediatamente que su hija era su hijo. Así que a Sage la obligaron a quedarse en una casa solo para niños y sufrió terriblemente durante mucho tiempo. Pero hoy todo eso quedó atrás porque Sage es una joven orgullosa y maravillosa con una beca completa para la Universidad Liberty. Sage y Michelle, por favor, pónganse de pie. Pero seguro que todos estamos de acuerdo que ningún estado puede permitir que separen a los niños de los brazos de sus padres y los cambie de género contra la voluntad de sus padres. ¿Y quién diría que íbamos a hablar de ello? Debemos prohibirlo y debemos prohibirlo de inmediato. Miren, nadie se pone de pie. Esta gente está loca. Les digo que está loca. Nos honra que nos acompañe esta noche una mujer que ha pasado por un infierno, Anya Surecka. En 2022, ella y su hermosa hija, tan hermosa, qué joven tan hermosa, Irina. El verano pasado, Irina, de 23 años, regresaba a casa en tren cuando un monstruo despiadado, arrestado más de una docena de veces y liberado sin fianza, se levantó y le cortó brutalmente el cuello y el cuerpo con un cuchillo. Nadie olvidará jamás que había la gente en ese tren. Jamás va a olvidar la expresión de terror en el rostro de Irina cuando miró a su atacante en los últimos segundos de su vida y murió instantáneamente. Ella había escapado de una guerra brutal en Ucrania solo para ser asesinada aquí por un criminal empedernido que entró en Estados Unidos a través de fronteras abiertas. Señora Surecka, esta noche le prometo que haremos justicia para su magnífica hija Irina. ¿Por qué no se ponen de pie? ¿Por qué no se ponen de pie? Le pido a este Congreso que apruebe una legislación estricta para garantizar que los reincidentes violentos y peligrosos sean encarcelados y, lo más importante, que permanezcan allí. También estamos restaurando la seguridad y el dominio estadounidense en el hemisferio occidental, actuando para proteger nuestros intereses nacionales y defender a nuestro país de la violencia, drogas, terrorismo y la interferencia extranjera. Durante años, grandes extensiones de territorio en nuestra región, incluido grandes partes de México, realmente grandes partes de México, han estado controladas por carteles de la droga asesinos. Por eso designé a estos cárteles como organizaciones terroristas extranjeras y declaré al fentanilo ilícito como una arma de destrucción masiva. Y con nuestra nueva campaña militar hemos detenido la entrada de cantidades récord de drogas a nuestro país, prácticamente por completo, por agua o mar. Probablemente lo hayan notado, porque esto ha dañado gravemente la industria pesquera. Ya nadie quiere ir a pescar. Y también hemos derribado a uno de los capos de cárteles más siniestros de todos. ¿Lo vieron ayer? Y en enero, la élite estadounidense llevó a cabo una de las hazañas más competentes y de poder militar más complejas y espectaculares de la historia mundial. Nadie ha visto nada igual. Líderes extranjeros, no les diré quiénes, pero me llamaron y me dijeron impresionante. No podían creer lo que vieron. Todos vieron lo que pasó. Esta es una fuerza de combate diferente a la que teníamos hace años cuando luchamos para empatar.
Esta es una gran fuerza de combate y estoy muy orgulloso de ella. Las Fuerzas Armadas abrumaron todas las defensas y derrotaron por completo a un enemigo, a buenos combatientes, para poner fin al régimen del dictador forajido Nicolás Maduro y llevarlo ante la justicia estadounidense. Y esta fue una victoria absolutamente colosal para la seguridad de Estados Unidos y también abre un nuevo y brillante comienzo para el pueblo de Venezuela. Estamos trabajando estrechamente con la nueva presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, para impulsar extraordinarios avances económicos para ambos países y brindar nueva esperanza a quienes han sufrido tan terriblemente. Y realmente sufrieron. Con nosotros esta noche está Alejandra González. Creció en una familia venezolana muy unida y era especialmente cercana a su querido tío Enrique. Pero después de que Enrique postulara para cargo y se opusiera a Maduro, fue secuestrado por las fuerzas de seguridad de Maduro y fue encarcelado en la infame prisión del régimen en Caracas. Alejandra temía no volver a ver a su tío, también temía por su propia vida. Pero desde la redada hemos trabajado con los nuevos líderes, quienes han ordenado el cierre de esa vil prisión y han liberado a cientos de presos políticos, y hay más por venir. Alejandra, me complace informarte que tu tío no solo ha sido liberado, sino que también está aquí esta noche. Lo trajimos para celebrar su libertad contigo en persona. Enrique, por favor, ven. Hubo muchos héroes en esa redada de enero para capturar a Maduro. Héroes realmente grandes, porque fue muy peligroso. Todos sabían que veníamos y estaban listos. Pero las hazañas de un guerrero esa noche vivirán para siempre en las crónicas eternas del valor militar. El suboficial jefe 5, Eric Slover, planeó la misión y fue el líder de vuelo en la cabina del primer helicóptero. Un gran y hermoso y poderoso helicóptero, un enorme Chinook que transportaba, como pueden imaginar, a muchos combatientes estadounidenses, llevando las placas de identificación que su esposa Amy había bendecido con agua bendita antes de que él partiera. Eric piloteó el Chinook al amparo de la noche y descendió velozmente sobre la fortaleza militar de Maduro, fuertemente protegida. Se trataba de una importante instalación militar, protegida por miles de soldados y custodiada por tecnología militar rusa y china. ¿Y cómo resultó eso? Mientras se preparaba para aterrizar, las ametralladoras enemigas dispararon desde todos los ángulos y Eric recibió graves impactos en la pierna y la cadera. Una bala tras otra absorbió 4 disparos agonizantes que le destrozaron la pierna en varios pedazos. Y sin embargo, a pesar de que el uso de las piernas era vital para el éxito del vuelo en helicóptero, las piernas son lo más importante para el vuelo. Eric solo pensaba en liberar a los numerosos comandos que capturarían y detendrían a Maduro. Entonces, mientras la sangre le corría por el pasillo, las ametralladoras se detuvieron justo frente a él. Estaban justo frente a él. 2 ametralladoras que escaparon de la furia de los aviones anteriores. Así que Eric maniobró su helicóptero con todas sus fuerzas para enfrentarse al enemigo y dejar que sus artilleros eliminaran esa amenaza. Así que giró el helicóptero para que los artilleros pudieran encargarse del asunto, salvando así la vida de sus compañeros guerreros de lo que podría haber sido un accidente catastrófico.
en ese profundo territorio enemigo. Solo después de aterrizar con seguridad el helicóptero con todos los guerreros a bordo en el punto exacto, lo cual era vital para la misión, probablemente habría ocurrido. Quizás hubiese tenido que cancelar la misión si no hubiese sucedido. Eric le dijo a su copiloto, que también estaba herido, pero no tan gravemente, que tomara el relevo, que estaba a punto de desmayarse. El éxito de toda la misión y la vida de sus compañeros guerreros dependían de la capacidad de Eric para soportar un dolor abrasador. Era increíble lo que le había pasado a sus piernas por las balas y el hecho de seguir volando y aterrizarlo. La gente sabía lo que estaba sucediendo. Todos en la parte trasera del helicóptero lo sabían porque vieron la sangre correr por ese pasillo. El suboficial Mayor Slover aún se está recuperando de sus graves heridas, pero me complace anunciar que está aquí esta noche con su esposa Amy. Eric y Amy, pasen. Así que tenemos una sorpresa para Eric y Amy. En reconocimiento a las acciones de Eric que superaron con creces su deber, me gustaría pedirle al general Jonathan Braga que le entregue al suboficial mayor Slover la condecoración militar más alta de nuestra nación, la Medalla de Honor del Congreso. Esta noche hemos homenajeado a muchos patriotas estadounidenses verdaderamente extraordinarias, pero hay una última leyenda viva que honrar antes de irnos. Se trata de otro heroico aviador estadounidense, el piloto de combate de la Marina Royce Williams, quien sirvió en la Segunda Guerra Mundial, Corea y Vietnam, volando más de 220 misiones disfrazados sobre Corea. En 1952, Royce participó en el combate aéreo de su vida. Un combate aéreo legendario. Volando en medio de una ventisca, su escuadrón fue emboscado por 7 aviones de combate soviéticos y fue su primer combate aéreo de guerra. Y a pesar de estar enormemente superado en número y armamento, Royce lideró el derribo de 4 aviones enemigos y casi destruyó los demás, venciendo a sus adversarios mientras recibía 263 balas en su propio avión y resultó gravemente herido. Su historia fue secreta durante más de 50 años. Ni siquiera quiso contárselo a su esposa, pero la leyenda creció y creció. Y esta noche, a sus 100 años, este valiente capitán de la Marina finalmente recibe el reconocimiento que merece. Ya era una leyenda mucho antes de esta noche. Royce, por favor, ponte de pie y le pediré a la primera dama de los Estados Unidos que entregue al capitán Royce Williams su medalla de honor del Congreso. Todo lo que nuestra nación ha hecho, todo lo que hemos logrado, ha sido obra de esas pocas y grandes vidas. En esos breves capítulos, los estadounidenses construyeron esta nación desde 13 humildes colonias hasta la cima de la civilización y la libertad humanas, la nación más fuerte, rica, poderosa y exitosa de toda la historia. Los estadounidenses se aventuraron a través del imponente y peligroso continente, abrimos camino a través de una naturaleza implacable, establecimos una frontera ilimitada y dominamos el hermoso pero muy peligroso lejano oeste, desde pantanos vacíos hasta extensas llanuras abiertas. Erigimos las ciudades más grandiosas del mundo. Juntos dominamos las industrias más poderosas del mundo, destrozamos historias y tiranías monstruosas y liberamos a millones de las cadenas del fascismo, el comunismo, la opresión y el terror. Los estadounidenses elevaron a la humanidad a los cielos con alas de aluminio y acero, y luego la lanzamos a las estrellas en cohetes impulsados por la pura voluntad y el orgullo estadounidense. Conectamos el mundo con nuestro ingenio,
cautivamos al planeta con la cultura estadounidense y ahora somos pioneros de los próximos grandes avances estadounidenses que cambiarán el mundo entero. Todo esto y mucho más es el legado perdurable, la gloria inigualable de los patriotas trabajadores que construyeron y defendieron este país y que aún cargan con las esperanzas y las libertades de toda la humanidad. Durante años fueron olvidados, traicionados y marginados, pero esa gran traición ha terminado y nunca más serán olvidados. Porque cuando el mundo necesita coraje, audacia, visión e inspiración, sigue recurriendo a los Estados Unidos. Y cuando Dios necesita que una nación obre sus milagros, sabe exactamente a quién preguntar. No hay desafío que los estadounidenses no puedan superar. Ninguna frontera demasiado vasta para que la conquistemos. Ningún sueño demasiado audaz para que lo persigamos. Ningún horizonte demasiado lejano para que lo reclamemos, porque nuestro destino está escrito por la mano de la providencia. Y estos primeros 250 años fueron solo el comienzo. Desde los escarpados pueblos fronterizos de Texas hasta los pueblos del corazón de Michigan, desde las soleadas costas de Florida hasta los interminables campos de las Dakotas y desde las históricas calles de Filadelfia hasta aquí mismo, en la capital de nuestra nación, Washington, D.C., la edad de oro de Estados Unidos está sobre nosotros. La revolución que comenzó en 1776 no ha terminado. Aún continúa, porque la llama de la libertad y la independencia aún arde en el corazón de cada patriota estadounidense, y nuestro futuro será más grande, mejor, más brillante, más audaz y más glorioso que nunca. Muchas gracias, que Dios los bendiga y que Dios bendiga a Estados Unidos. Hemos invitado al teniente coronel Octavio López. Él es oficial de inteligencia del Ejército de los Estados Unidos con más de 20 años de servicio, experiencia en inteligencia estratégica y operaciones hemisféricas, incluyendo las misiones en República de Corea, y como oficial de inteligencia estratégica en el Comando Sur de Estados Unidos. Bienvenido, teniente coronel. Buenas noches, muchas gracias. Teniente coronel López, desde su experiencia en inteligencia... desde su experiencia en inteligencia hemisférica, ¿cómo evalúa usted la posibilidad de que Trump utilice este discurso para redefinir la política exterior hacia América Latina? No le queda más remedio, dado lo que tú acabas de mencionar. Hemos visto un cambio drástico en la política de Claudio Sheinbaum al atacar de frente el cartel más poderoso de todo México, con las consecuencias que conlleva el ataque. Hemos visto lo que ha pasado las últimas 48 horas en México, en más de 20 provincias, donde hubo más de 280 puntos de bloqueos y incendios de vehículos, más afectado económicamente el país, y tiene a todo el mundo en un desorden tremendo. Así que México es importante para la seguridad de los Estados Unidos. La guerra contra las drogas es importante. El uso de las Fuerzas Armadas en la política extranjera, con las actividades que llevamos desde el mes de agosto hasta enero, cuando se captura a Nicolás Maduro, el narcoterrorista más grande de todo el hemisferio. Los acuerdos entre varios países para redefinir el hemisferio como América para los americanos. La política de las cañoneras vuelve. La doctrina Monroe le están llamando ahora la doctrina Monroe. Y hemos visto unos cambios en la política de Latinoamérica. Hemos visto 5 o 6 países tornar hacia la derecha. Hemos visto un Panamá que su Congreso no renueva el contrato con las actividades chinas para controlar el canal de Panamá, y hasta sacar de control de las dos ciudades más importantes a ambas partes de la entrada del canal, ya sea por el Caribe y por el Pacífico. Así que la política nacional internacional va a ser primordialmente
como tú dijiste, normalmente el presidente empieza el Estado de la Unión con decir que la Unión está firme y está sólida. Y se refiere a económicamente, se refiere a la seguridad del país, independiente de que ha logrado por primera vez en muchos años, después de casi 3 años de una guerra en Gaza, llegar a una fase 2, donde ya se está hablando de un grupo de seguridad, se está hablando de desarmar Hamas, que va a ser un poquito difícil. Hay negociaciones el jueves finalizar con Irán. Irán hubo un bombardeo hace menos de 8 meses en las instalaciones nucleares. Hay muchos temas tópicos, los aranceles, que también han afectado la economía norteamericana, que eso se lo reclaman. Pero en realidad, si te pones a ver, los problemas de los aranceles tienen 60, 70 años. La gente se olvida que nuestros queridísimos hermanos japoneses hace muchos años que nos tienen unos aranceles de 120% en los productos agrícolas. Y eso es nuestros aliados, nuestros socios comerciales, buenísimos. Pero eso se fue fuera de control. Y este presidente ha tomado cartas en todos los asuntos. La estabilización del Medio Oriente con Irán, acabar con hasta los Houthis, que dejaron de atacar, aunque dicen que querían empezar de nuevo. Hezbollah, o sea, ha habido muchos cambios geopolíticos que, si se llevan a su finalidad, Ucrania y Rusia, se vuelve a restablecer el orden económico del mundo, se vuelve a restablecer algún tipo de paz y armonía. Así que hay muchos temas que no se pueden dejar de hablar, porque todo el mundo le va a echar en cara que si los archivos de Epstein, ya Schumer, el senador de mayor jerarquía, dice que trajo un invitado para confrontarlo. Va a haber un gran grupo de demócratas que no van a participar en el Estado de la Unión, que van a ir a otro evento alterno. Así que todo eso se verá como todos los del partido se levantan y aplauden, y los demócratas se sientan, lo típico. Ahora, ¿cuánto va a durar la locución del presidente? Puede que él ya ha dicho que puede que sea largo, porque tiene que cubrir todos estos temas, porque todos estos temas cuestan dinero, y el pueblo americano dice, bueno, ¿y nosotros qué? ¿Y cómo está la economía? Está mucho mejor, pero vimos lo que pasó con la Bolsa de Valores cuando se anunciaron que la Corte Suprema le rebatió los aranceles que iba a ponerle a ciertos países, y bajó la Bolsa de Valores en un día. Pero eso siempre pasa. Así que la política extranjera va a ser parte del tema principal. Quién sabe, aparte de un muchachito que está en inteligencia informática, que está con la primera dama, quién se pudiera aparecer allí. Supongo, si nos sorprende, y María Corina Machado está sentada al lado de quién sabe qué puntos podrá lograr él con un invitado especial que no se sepa, porque en realidad estamos viendo cambios en Venezuela, no los óptimos, no lo que cualquier otra persona quisiera ver. Y vemos que en Cuba también hay movimiento, porque no les queda más remedio. Y hemos visto en México propiamente incautar con El Salvador un récord de casi 10 toneladas de cocaína entre Guatemala y México en la última semana. El ataque al Mencho, de captura al Mencho, que fue colaboración de la CIA con el ejército mexicano, que por cierto ha sido la víctima número 1 del cartel Jalisco Nueva Generación. La cifra de muertos de soldados más grande es a causa de este cartel. Y eso sí va a ser parte del tema, aunque también tratará de hablar de la política interna, que también es un punto que hay que tocar. Exacto, Teniente Coronel Pérez, porque usted ha tocado también un tema interesante, que es esto realmente impacta a los estadounidenses de a pie. Realmente es la política exterior algo que los estadounidenses deban estar interesados siquiera para escuchar en este discurso, o realmente la economía es algo que está afectando día a día a los ciudadanos. Y yo le quería preguntar, ¿qué tanto puede influir
el tema de la política exterior a nivel moral de la nación, como un orgullo nacional, todos estos logros que ha venido haciendo Trump en cuestión de ganar 8 guerras, en cuestión de capturar a Nicolás Maduro, en cuestión de declararle la guerra frontal a los cárteles, y qué tanto eso puede cambiar o influir en las elecciones intermedias, específicamente esa comunidad indecisa, esos votantes que no saben todavía por dónde ir. Mira, en este país, si te vas a los registros, y no vamos a hablar de todos los otros males que tienen los registros, que tienen muertos, gente que está muerta de la guerra civil y siguen votando, gente que votan 150 personas en una casa, todo eso, esas depuraciones necesarias que el gobierno federal debería legislar. Y aquí acuso el Congreso de ambos partidos, y no esta administración, sino 8 o 10 administraciones que no han hecho nada para depurar esas filas. Están saliendo muchos archivos sobre las elecciones pasadas, donde hubo una gran cantidad de fallos, votos que llegaron a última hora, que se contaron. Y ese problema es un problema vital en los Estados Unidos. Ahora, yo te voy a preguntar ¿a ti te gusta el algodón? ¿La blusa que tienes tiene algún elemento de algodón? En Perú, que es donde estoy viviendo, el algodón es 100% Pima, así que estoy más que contenta. Entonces, ¿te gusta el chocolate? Me encanta. Ok. Si a ti te gusta el chocolate y te gusta el algodón y vestirte con algodón, el segundo país más grande productor de algodón en el mundo es Pakistán. Y si un monzón llega y destruye la cosecha del año, va a subir el costo a nivel mundial. Y si hay una guerra, una insurrección en la Costa de Marfil, en África, el 64% de la producción de cacao y chocolate sale de allí. ¿Qué te estoy tratando de decir con esto? Aunque estemos sentados tú en Perú y yo aquí en Miami, nos va a afectar los problemas. Tenemos un mundo globalizado. ¿A ti te importa cuando tú vas al supermercado si las uvas son de Chile o de California en los Estados Unidos o de Australia? A ti no te importa, a ti te importa que esté la calidad de lo que te gusta y el precio que esté módico y aceptable. Hoy por hoy el café, ¿tú crees que todo viene de Colombia? No, viene mezclado con Brasil, Colombia, hasta de África. Lo mismo pasa en muchas cosas en el mundo. Tenemos una economía global y por eso nos debe interesar los problemas del mundo. Porque aunque tú estés sentadita en tu casa, muy bonita, te va a afectar económicamente los problemas. Cuando tú eres una niña, yo tengo 71 años, en el año 73 se cerró el canal de Suez durante la guerra de Yom Kippur. Y eso causó estragos en todo el mundo. ¿Por qué? Porque una gran cantidad del petróleo se movía por el canal de Suez hacia el Mediterráneo. Cerrar el estrecho de Hormuz, que son muy capaces los iraníes en hacerlo, también puede ser el 20% del petróleo del mundo pasa por el estrecho de Hormuz. Entonces, por eso la geopolítica sí nos debe importar. Nos debe importar que haya un Medio Oriente estable. Nos debe importar que la guerra contra el narcotráfico se pueda descomponer. Cuando tú tienes un narcoestado, como lo ha sido Venezuela hasta ahora, que nada más que usaban de frente a Nicolás Maduro, ¿quién sabe cuán grande es esta organización y quién está detrás de esto? ¿Por qué han seguido saliendo barcos, como 3 de ellos que destruyeron ayer o antier en el Pacífico? Porque la demanda está ahí. Y entonces, el que no entienda que el flagelo de perder 120,000 jóvenes anualmente, el que no entienda que una generación de jóvenes, no sé cómo tú lo verás, no sé si en Perú se ve muy tú vas a lo que se llama la sala paupérrima de la ciudad, las ciudades pequeñas, y ves la gente caminando como zombies. Esos son víctimas de fentanilo y metanfetamina. Estás destruyendo la juventud, la generación de un pueblo. Y por eso que la guerra contra la droga es tan importante. Y todo eso está siendo atacado en el momento. La gente a lo mejor dice, es demasiado, no debemos inmiscuirnos en los problemas de otros países. Pero volviendo al tema principal,
Los Estados Unidos le tardó mucho en darse cuenta de que estaba perdiendo control del hemisferio. ¿Qué hicieron los chinos en tu país, en Perú? ¿Qué acaban de hacer el superpuerto? ¿Con qué Chancay. intenciones? ¿Con qué intenciones ese superpuerto? Tú sabes que ese puerto es de hondo calado y puede entrar un portaaviones chino. Tú sabes que ese puerto también puede usarse primero porque cuando ellos hacen un contrato se les permiten ciertas condiciones. ¿Por qué abrieron una estación espacial en Argentina que está en el hemisferio sur, que controla todos los satélites geosíncronos? Y geosíncronos son los satélites que observan, ya sea no únicamente de inteligencia, sino los que tiran fotografía digital satelital, que también transmiten meteorología. Todo eso tiene lo que llaman dualidad. Por un lado, tiene una función muy noble meteorológica, muy noble en cuanto a la observación astronómica, pero por otro lado son instalaciones que pueden ser por militares. Cuando llega a tu país, la gente, digamos, de a pie, que hace una pequeña industria, un pequeño negocio, que tu familia lleva 20 años levantando y escasamente están sobreviviendo, pero por lo menos alimenta a tu familia y a todo tu agregado. Y llegan los chinos con el mismo producto más barato. ¿Qué ocurre en la economía doméstica? Se va al piso y ellos acaparan. En otras palabras, los Estados Unidos a los Estados Unidos, la última vez que se interesó en Latinoamérica fue antes de la guerra de Vietnam, que había un programa que se llamaba la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso, el presidente John F. Kennedy, que muchos odian y otros quieren, donde quiera que tú vayas en Latinoamérica hay una biblioteca John F. Kennedy, hay una carretera John F. Kennedy, hay un estadio John F. Kennedy, porque la cantidad de dinero que mandó a Latinoamérica, 4.500 becas en cada país de estudiantes de todos los países latinoamericanos venían a universidades a los Estados Unidos a estudiar para que regresaran a sus países con la cultura americana, para que vieran lo que es vivir en el capitalismo, en una economía robusta. Eso se paró con la guerra de Vietnam. ¿Y quién ocupó el vacío? Los chinos. 27 años, los últimos 27 años, los chinos han tomado, hasta comprado conciencia, han hecho canchas de soccer en muchos países, hacen unos en Ecuador, hicieron unos, le dieron una cantidad de dinero que eran bonos y préstamos irrepagables, endeudados. Venezuela le debe 60.000 millones de dólares, endeudando futuros de petróleo por los próximos 20, 30 años. Y eso es lo que el presidente está diciendo. No podemos dejar entidades fuera del hemisferio. Yo prefiero que tú en Perú me fabriques una cosa que me hace falta a mí aquí en los Estados Unidos, que los chinos, o inclusivemente en el futuro la India o Rusia lo está haciendo. Porque esa intromisión que hacen ellos no es una intromisión con... ¿Qué hace en las costas de Perú la flota china de pesca? Que entran y arrasan y limpian. Y no es que le quiten la comida a los pescadores peruanos, es que están llegando al punto que están dejando hasta los arrecifes y los corales sin peces para repoblarse. Entonces, el que no entienda esa intromisión, que hay que pararla y hay que hacer que todo centro, sur y norteamericano crea que el hemisferio es para los de la gente del hemisferio. Y por eso es que estas inversiones tienen que volver al hemisferio. Por eso es que tienen que interesarse. Y los Estados Unidos está haciendo hincapié de volver a abrir en Manta la base aérea para monitorear el traslado de la droga. Acuerdos con Ecuador, acuerdos bilaterales con todos estos países para resolver todos estos problemas que son nuestros problemas como hermanos latinoamericanos. Porque el día que tú tengas suficiente trabajo para todos los centroamericanos y suramericanos, no van a venir de esas ondas de 8.000, 10.000 personas. Tú puedes creer que durante la crisis y la administración del presidente Biden, más del 8% de la gente en Nicaragua entraron por la frontera. ¿Tú sabes que el 8% de la población de tu país que haya huido, buscando seguridad, buscando mejores tiempos, buscando
un futuro para sus hijos? Si tu país no puede proveer eso, entonces tendrás migraciones como las que tenemos. Y por eso este presidente, muy criticado, va a tener que hablar de política extranjera, porque todo eso está en juego. Nadie de los dos partidos en los últimos 40 años le ha puesto el dedo en la llaga. Y él ha dicho, me iré, yo no voy a ser reelecto de nuevo, y tiene, como tú bien sabes, hasta noviembre de este año. Porque en este país, desgraciadamente, muchos presidentes con muy buenas causas, y si la gente no le gusta lo económico, si la gente no le gusta algo que hizo, cambia el Senado, cambia la Cámara y ya no tiene control. Y se convierte en lo que le llaman un lame duck, que es un pato tullido. No importa lo que quiera someter, no pasa porque la oposición... Burocracia. Así que parte del discurso de hoy sí va a estar bastante dirigido a ver si a alguien entiende la magnanimidad de lo que está pasando en el mundo y todos los problemas que él está tratando de lidiar a la misma vez. Muy interesante análisis, Teniente Coronel Octavio Pérez. Realmente es para tomar como reflexión. A veces uno se deja guiar también por las encuestas que publican los medios sobre realmente qué es lo que el estadounidense está interesado en escuchar, pero el analizar en profundidad la geopolítica de la manera que lo ha explicado usted nos da una perspectiva diferente a los hispanos también en Estados Unidos, que son la mayoría de la gente que nos ve. Ya son más de 400 conectados a esta transmisión que lo ha escuchado su análisis, Teniente Coronel Pérez, y la importancia de la geopolítica en este momento, la importancia de que el presidente Trump se tome el tiempo de resaltar estos logros, no solamente desde el lado de pues un logro de un presidente republicano, sino también como un logro en la seguridad nacional, porque todo esto termina siendo también seguridad nacional. La frontera, ¿cómo está la frontera ahora? Y esos son problemas que, mira, tú estás sentada en un estado, digamos, en Perú, cualquier estado que tú estés, y de momento te vas para el Putumayo, y en el Putumayo de momento vuelve a salir el sendero luminoso. ¿Qué pasa allí? Hay un desorden, empiezan a llegar gente de otros países. ¿Qué le pasa a los sistemas en los Estados Unidos cuando llega una gran cantidad de gente? Y los sistemas, servicios sociales, las escuelas, los hospitales, se colapsan. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad. Primero, están entrando gente con enfermedades que ya estaban erradicadas en este país, porque nadie estaba vetándolo. Yo de niño, saliendo de Cuba en el año 61, me hicieron la prueba de la tuberculina en el aeropuerto de Miami, antes de entrar. Un niño de 6 años. Y si había que ponerme en cuarentena, me ponía. Entonces, Ellis Island, los italianos, los griegos que llegaron en los años 1920, 30, estaban 30 y 40 días en cuarentena. Entonces, lo que ocurrió en la última administración, la entrada de casi 20 millones de personas sin vetación, mira cuántos niños hemos rescatado, niños de tráfico humano, con lo que estamos oyendo de Epstein, con lo que estamos viendo normalmente el tráfico humano que se usa a los niños, lo usan para órganos, para trasplantes de órganos, para toda cosa maligna que tú podrás pensar. Eso se ha parado, se han recuperado una gran cantidad de niños. Recientemente ha habido operativos que han podido localizar. De la cantidad la crítica mayor que tienen con el ICE, o sea, con el Departamento de Interior fronterizo, una gran cantidad de la gente que están cogiendo son gente que son criminales, que han cometido, de vez en cuando sí cae uno que era un padre. Imagínate, un señor que lleva 28 años en los Estados Unidos, tiene un negocio, tiene nietos, pero nunca se hizo residente, nunca se hizo ciudadano. Dime, ¿cómo tú defiendes, con qué cara tú dices, yo mañana me mudo para el Perú y a mí me dicen 4 años comportamiento como residente puedes aplicar para la ciudadanía peruana? Yo lo aplico. ¿Por qué? Porque ese es el derecho que toda persona que vive en un país puede hacer y debe ser, porque para tú ser un ciudadano de primera categoría y poder votar, tienes que ser ciudadano.
¿Cómo tú puedes estar en un país 20 y pico años ilegal o estar en un estatus no definido? Entonces todos esos problemas han hecho metástasis simultáneamente. Y el que no quiera entender, pues señores, eso es lo que está pasando ahora. Teniente Coronel Octavio Pérez, ha sido un gusto tenerlo aquí con nosotros en esta cobertura especial. Qué pena que el tiempo siga corriendo y tengamos más analistas que también hablen de estos temas, Claro, pero sí. espero que no sea la última vez que nos conectemos para este análisis geopolítico. Me encantaría volver a entrevistarlo y tenerlo de vuelta al canal. Así que muchísimas gracias. Han sido más de 400 personas que han escuchado su análisis. Espero que no sea la última vez, Teniente. Que Muchas tenga buena gracias. noche. Gracias a ti. Igualmente. Igualmente. Y bueno, vamos a seguir con este análisis. Un saludo a estas más de 400 personas conectadas a nuestra transmisión. Pues acá también están que felicitan el análisis del teniente Octavio Pérez. No se olviden de compartir esta transmisión, darle like y si quieren también mándenos super chats, super thanks, super stickers, todo lo que nos ayude a seguir promoviendo esta transmisión. Y por supuesto ahora vamos a seguir con este análisis de las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica, porque es algo que nos compete a todos, como lo ha venido diciendo el teniente coronel Pérez. Ahora nos acompaña José Adán Gutiérrez, comandante retirado de la Marina de los Estados Unidos y especialista en seguridad hemisférica con más de 3 décadas en inteligencia y en cooperación regional. Con estos recientes acontecimientos en México y estas tensiones, vamos a hablar sobre esto con el comandante Gutiérrez. Bienvenido a esta transmisión en vivo. Hola, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Comandante, cuéntenos, con estos recientes acontecimientos en México, con lo que pasó con el Mencho, lo que pasó en Venezuela, las tensiones que está teniendo Trump con Cuba, ¿qué mensaje clave cree que usted que Trump debería resaltar esta noche? Básicamente, en realidad, que la estrategia, la parte del hemisferio dentro de su estrategia nacional de seguridad está siendo efectiva. Siempre hay que calcular cada acto de una manera diferente, ¿verdad? Por ejemplo, lo que pasó en Panamá de la presencia china de los puertos ha sido una cosa muy efectiva, donde se utilizó la diplomacia, la coerción económica, etc. En Venezuela tuvo que hacer una incursión militar para sacar al líder de ese cartel de fuera de su país y ahora lo van a estar juzgando en Nueva York. Lo que pasa en México, la situación en México, obviamente ustedes lo saben mejor que yo, es una situación muy, pero sumamente complicada, ¿verdad? Pero se tiene que intentar algo diferente, algo nuevo a lo que se ha intentado en el pasado. Y es más fácil decirlo, bueno, sean pacientes, ¿no? Y las personas que están pasando esa realidad son las que están pasando esa realidad de violencia en México. Pero además, ¿qué es la alternativa? Dejar que estos maleantes de los carteles sigan posesionándose más y más y más de la geografía mexicana. Eso no puede ser porque se pierde la verdadera libertad, ¿verdad? La verdadera independencia se pierde dándosela a maleantes de esa calaña porque tienen mucho poder y tienen mucho poder adquisitivo. Y en cuanto, si el discurso busca enviar tal vez una advertencia, digamos, estratégica a adversarios como China, ¿qué tema del hemisferio debería mencionar explícitamente Trump? Definitivamente, o sea, todo esto, lo que acabo de mencionar, Panamá, Venezuela, inclusive Cuba y México también. El mensaje estratégico dentro de la estrategia de seguridad nacional nueva del 2025, la estrategia de la administración de Trump, es que la seguridad del hemisferio implica la seguridad de Estados Unidos. Es por eso que se están cambiando la manera de hacer las cosas. Y el mensaje en realidad, al final de todo, es primeramente a China, exactamente, porque China ha estado incursionándose en
toda Latinoamérica, desde grandes partes de Estados Unidos, México y hasta el Polo Sur. Es una cosa increíble cómo se han metido. Definitivamente, Estados Unidos también participó en esto porque simplemente se descuidó y empezó a enfocarse en Asia, en Europa, en varias partes del mundo, menos en el hemisferio nuestro, ¿verdad? Y esto por administraciones democráticas y republicanas, igual. Simplemente América Latina era simplemente como si fuera algo que solamente era importante cuando había una crisis, ¿no? El cambio que ha hecho esta administración de que sea la parte central de la estrategia de la estrategia de Estados Unidos, es la parte central todo el hemisferio. Entonces ya es otra manera de ser. Se le está poniendo atención y tiene que haber un empuje de los poderes extranjeros fuera de nuestro hemisferio. Cuando empezó, por ejemplo, la doctrina Monroe hace 200 años, el mensaje era para los poderes europeos, para los imperios europeos, que no vinieran a nuestro hemisferio básicamente a regir y amenazar. De ahí nació la doctrina Monroe. Bueno, 200 años más tarde, hay una nueva doctrina Monroe, pero de manera más sofisticada, porque la invasión no es necesariamente geográfica y física como era hace 200 años. La invasión es en todos los ámbitos, ¿verdad? El ámbito espacial, de comunicación, económico, logístico, todo eso. La verdad que todos nuestros países están invadidos por China de un nivel a otro. Definitivamente, y ya estamos a casi ya 20 minutos cerca al evento, al discurso del presidente Donald Trump, y le quería también preguntar algo similar a lo que le pregunté al teniente coronel Pérez, comandante. Si Trump menciona el tema de los cárteles mexicanos, si menciona incluso las relaciones que está teniendo con gobiernos latinoamericanos, ¿cómo cree que esto resuene frente a un público principalmente centrado en temas internos, domésticos del día a día? Es curioso porque yo creo que lo va a enfocar de la manera esa exactamente como su estrategia lo publica, de que los problemas, o sea, las amenazas en México, en Argentina, en Perú, en Venezuela, todas estas amenazas en el hemisferio impactan directamente la seguridad nacional de Estados Unidos. No es que, bueno, como es del lado de México, pues allá que pase lo que pase no nos impacta. Ya no es así. El hemisferio está completamente interconectado. Entonces, así como debes celebrar los éxitos, por ejemplo, que acabo de mencionar en Panamá, y estoy seguro que lo va a hacer, o el éxito que hemos tenido hasta este momento en Venezuela, ¿verdad? Que se está calibrando una transición poco a poco y sacamos al maleante número 1 de ahí. En México, yo creo que lo que va a decir que esa es una advertencia a los carteles de México, lo que va a seguir pasando, que no van a seguir saliéndose con la suya y que todos los poderes nacionales de Estados Unidos, el poder económico, el poder político, el poder militar, el poder de inteligencia, todos los poderes nacionales de Estados Unidos están siendo aplicados hacia los carteles mexicanos, porque ya no son nada más maleantes que trafican con droga, que eso es suficientemente para arrestarlo, ¿no? Pero sino que son calificados oficialmente como terroristas. Se les está tratando de terroristas. Y así como el mentado Mencho terminó muerto como terminan los terroristas. Eso lo va a tener que celebrar el presidente Trump. Porque también la otra, la otra narrativa es intervencionismo. Estamos interviniendo en todos estos gobiernos, nos estamos metiendo en sus asuntos. Entonces, también está esa otra parte que piensa que pues esto más que seguridad nacional es Trump tratando de pues invadir a diferentes países. Sí, no, claro, es que para eso es el debate, ¿verdad? O sea, yo de primera instancia, o sea, me he mantenido independiente toda mi vida. Yo no soy ni republicano ni demócrata, y eso lo ha sido desde cuando estaba en la universidad, ¿no? Porque yo lo que quería ser siempre es un analista sin filtro, ¿verdad? Y es toda mi formación, inclusive en la Marina lo que hice, yo era oficial de inteligencia. Fui piloto por un tiempo, pero después oficial de inteligencia. Y la única manera de hacer análisis que verdaderamente tenga
tenga sentido y que tenga validez es hacerlo de una forma sin filtro, ¿verdad? Que te quita uno los filtros personales, los filtros políticos, los filtros sociales, etcétera. Bueno, sí pueden argumentar. Entonces, en estas dos maneras de ver, hay extremos, ¿verdad? Tanto a extremos de derecha, donde básicamente hay en esa extrema de la derecha un perjuicio racial y social increíble que existe todavía en Estados Unidos, en la extrema, estoy hablando de la extrema derecha, no en la derecha, y en la extrema izquierda también una cosa de locura, de que no, somos un país libre y abramos las fronteras y que entre todo el mundo. Entonces, yo no hablo de los análisis de extremos. Si se hace un análisis sobrio, la verdad hay que entender por qué se está dirigiendo esto de esta manera. Y no es ya nada más que la personalidad de Trump, porque tiene su manera especial de expresarse y de decir las cosas, ¿no? Sino hay que ver, ok, ¿qué es la estrategia? Bueno, pues es tan fácil como leerla, está publicada, todo el mundo la puede leer libremente. Y esa estrategia está funcionando, por lo menos en el hemisferio nuestro. José Adán Gutiérrez, comandante retirado de la Marina de los Estados Unidos, muchas gracias por este análisis. En verdad, espero que tampoco sea la última vez que hablemos sobre este tema, sobre estas relaciones. En realidad, ahorita estamos viendo en escena, ya hace unos minutos empezó a llegar el vicepresidente J.D. Vance, acompañado también, vemos atrás al líder del Senado, John Thune, vemos a diferentes, republicanos que están ya entrando a la espera de la llegada del presidente Donald Trump. Así que muchas gracias por este análisis y un gusto tenerlo. Un gusto y un honor. Gracias.